Bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Es prácticamente de materia y energía. Ya vamos avanzando un poco más. Y con los conceptos básicos que hemos podido adquirir en semanas anteriores o en módulos anteriores, vamos a poder entender estos conceptos. Para eso tenemos que tener en cuenta qué es la materia, ¿no? La materia es todo lugar o todo lo que existe en el universo y que ocupa un lugar en el espacio y puede ser percibido por los órganos de los sentidos, ¿no? Básicamente. Entonces, todo lo que yo pueda ver, todo lo que yo pueda tocar y que definitivamente ocupe un lugar en el espacio es materia, ¿no? Entonces, si ustedes se preguntan de repente, la piedra que yo estoy con la que me tropiezo es materia. El agua es materia, ¿no? Porque por más que de repente ocupe un gran espacio o no esté exclusivamente en un solo lugar, como por ejemplo el océano, no quiere decir que no sea materia, también lo es, ¿no? Muy bien, rápidamente pasamos a lo que vendrían a ser las propiedades de la materia, ¿no? Las propiedades generales. Y dentro de estas vamos a encontrar 7 específicamente, ¿no? Dentro de las cuales vamos a ver extensión. ¿Y qué es extensión? Bueno, extensión vendría a ser básicamente la propiedad que manifiesta o que nos indica que ocupa un lugar en el espacio, ¿no? Ya sea pequeño, ya sea largo, ya sea alto, ya sea corto, ya sea pequeño o bajo, es justamente esa su propiedad. La otra propiedad es la divisibilidad. ¿Y a qué se refiere esto? A que la materia se va a dividir en partes cada vez más pequeñas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo tengo un pan y puedo ir rompiéndolo, ¿no? Esa es parte de la divisibilidad. Tengo un palo, lo voy cortando del mismo modo. Por otro lado, también tenemos la masa, ¿no? Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Entonces, en este caso, vendría a ser prácticamente todo lo que nosotros vamos a pesar el contenido, ¿no? De nuestro organismo, más que todo, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, la planta, también tiene una masa específica, la tierra, los animales, en fin, todo. Ahora, el peso es otro, pero a veces unos confunden masa con peso. Vamos a ver que son diferentes. Peso es la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. Aquí ya entra justamente una variable más que vendría a ser la gravedad, ¿no? Por ejemplo, acá solamente hablamos de masa, de prácticamente la cantidad de materia que tiene un cuerpo, ¿no? Sin embargo, en peso ya es la gravedad que puede existir. Particularmente en nuestro planeta, ¿no? Tenemos que nuestra gravedad es 10, ¿no? Entonces, más o menos, si es que nosotros queremos sacar nuestra masa, por ejemplo, si yo peso 60 kilos, ¿no? Mi masa será 50, porque en realidad 10 es lo que me está adheriendo al suelo, ¿no? Que es la gravedad. Y eso ya vendría a ser el peso en sí. Ahora tenemos la inercia, que toda materia se mantiene en reposo y no en movimiento mientras no intervenga una fuerza extraña. No sé si ustedes en algún momento han utilizado el transporte público, por ejemplo los micros, los taxis, en fin, cualquiera que sea la fuerza que nos pueda generar movimiento. A veces cuando el carro frena, ¿no? Nosotros estamos sentados, tranquilos o incluso parados, ¿no? Y el carro frena y tendemos a ir hacia adelante, ¿no? Tendemos a ir hacia adelante y regresamos hacia nuestro lugar. ¿Por qué? Porque justamente hay una fuerza mayor que nos está generando ese movimiento y a eso se le llama inercia, porque vas de acuerdo a cómo esa fuerza extraña te está empujando. Tenemos también la impenetrabilidad, ¿no? Que vendría a ser la propiedad por la cual dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un tronco de madera, no es que en el mismo lugar y en el mismo espacio yo pueda colocar una piedra. Es imposible, quizá estará encima, estará al costado, al otro lado, debajo de ella, pero jamás en su mismo lugar, en el mismo lugar donde se encuentra el tronco del árbol, ¿no? Es imposible, y eso es justamente una de las propiedades que tiene la materia, la impenetrabilidad. Y finalmente tenemos la porosidad, que son los espacios que existen entre las moléculas de los cuerpos. Por ejemplo, mejor dicho, el más claro ejemplo dentro de la porosidad es justamente la esponja, ¿no? Porque una esponja, si tú, por ejemplo, la metes al agua, va a salir cargadita de agua, ¿no?
porque como tiene tantos poros, dentro de ella se va a poder almacenar justamente este nuevo elemento, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente va a existir espacio entre sus moléculas, ¿no? Va a haber espacios entre cada uno de ellos y es por eso que le va a dar cabida a que algo más se albergue dentro de ella o comparte el mismo espacio, ¿no? Ahora vamos a ver las propiedades particulares que puede tener la materia. Vamos a tener específicamente 5, ¿no? De las cuales vamos a hablar, que una vendría a ser la dureza, que es la fuerza de resistencia que ofrecen los cuerpos al ser rayados, rotos o penetrados, ¿no? Esa vendría a ser la dureza. Cuando tú, por ejemplo, rayas una puerta, ¿no? Vas a dejar una grieta en la raya que vas a realizar. En este caso, la dureza que va a poseer la madera no es tanta como la de un metal, por ejemplo, ¿no? En el metal o en el acero, tú vas a intentar hacer lo mismo y no lo vas a lograr, por más que quieras, ¿no? Entonces, obviamente, ahí hacemos una comparación de dureza y el acero es mucho más duro que la madera. Ahora, de repente, quieres hacer una raya en la tierra, más todavía, ¿no? No tiene mucha dureza, ¿no? Ahora, otra de las propiedades particulares es la maleabilidad, que se trata de cuando un cuerpo se transforma en láminas delgadas, ¿no? Acá estamos en la maleabilidad. En láminas delgadas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, cuando yo tengo una madera, del mismo modo, volvemos a utilizar la madera como ejemplo, ¿no? Vamos a poder ir sacándole hasta cierto punto a las famosas astillas, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir que esto se vaya desenvolviendo más que todo en láminas más delgadas de madera, ¿no? Esa es una de las propiedades particulares que pueda tener. Particulares, ¿por qué? Porque no se da en todos, ¿no? Exclusivamente, no se da en todos. Entonces, es por eso que se le llaman particulares. Ahora tenemos la ductibilidad, que está acá, ¿no? Y la ductibilidad es la propiedad por la que los cuerpos se transforman en hilos o alambres delgados. Ustedes han visto que de repente de ciertos fierros así se pueda sacar unos hilos, ¿no? Unos alambres. Esa es justamente la propiedad de la ductibilidad. Tenemos también la elasticidad, que es la propiedad por la cual un cuerpo se deforma y vuelve a su estado inicial. Acá tenemos, por ejemplo, los elásticos, ¿no? Tenemos un pedacito nada más de elástico y lo estiramos hasta lo más que podamos y se hace largo, ¿no? Pero lo soltamos y vuelve nuevamente a su tamaño inicial. Esa es justamente otra de las características particulares. ¿Por qué? Porque acaso al acero yo voy a poder estirarlo y dejarlo y nuevamente va a volver a su tamaño normal. No se puede. Entonces, por eso se le llama particulares, porque dentro de toda la materia que existe, solo algunas lo van a poseer. Otra de las propiedades es la plasticidad. Y bueno, mediante esta propiedad los cuerpos ya no vuelven a su estado inicial, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a tener que tenemos un frasco, ¿no? Un frasco de plástico y hasta cierto punto yo lo puedo calentar, ¿no? Lo puedo calentar y se va a ampliar de repente. Pero cuando lo quiero calentar para nuevamente volverlo pequeño, todo, ya no se va a poder, ¿no? Más o menos ese es un ejemplo, ¿no? Y ahora rápidamente vamos a hablar de los estados de la materia. Y dentro de los estados de la materia tenemos que entender que no hay 3 solamente, ¿no? Como antes, de repente yo, por ejemplo, cuando estaba en primaria, me enseñaron que solo y únicamente habían 3, que son el sólido, líquido, gaseoso. Sin embargo, ya conforme han ido avanzando los estudios, ¿no? En adelante, se ha descubierto un estado más, que es el estado plasmático. Y se ha descubierto y se ha establecido ya como uno de los estados de la materia. Y aquí justamente tenemos al estado sólido, ¿no? Que predomina la fuerza de atracción o cohesión entre sus moléculas. Es decir, sus moléculas van a estar pegaditas, ¿no? Unas con otras, bien pegadas, no van a dejar espacio. Eso es lo que le va a dar justamente este estado de sólido. Y presentan forma definida. Sus moléculas vibran y ofrecen resistencia al ser fragmentadas. Por ejemplo, ¿por qué dice presentan forma definida?
¿Por qué? Porque si tú lo colocas, por ejemplo, mejor dicho, tienes un frasco, ¿no? Por ejemplo, ya tiene esa forma, ¿no? No, si lo tiras al suelo, no se va a romper, ¿no? No se rompe, no se parte, sigue siendo el mismo frasco, ¿no? Ahora tenemos el estado líquido. El estado líquido es la fuerza de cohesión y repulsión se encuentra en equilibrio. Es decir, no tiene forma definida, van a adoptar la forma del recipiente que los contiene y son fluidos, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes están tomando agua y dicen, no me gusta tomar de la botella, mejor me sirvo en un vaso. Principalmente el agua en la botella se veía de una forma, lo vacías a un vaso pequeño, medio circular, va a poseer la misma forma de ese recipiente. Ahora si lo vacías, no sé, en un plato, por ejemplo, ya va a estar extendido. En fin, ese es el estado líquido, ¿no? Tenemos también el estado gaseoso, que es donde predomina la fuerza de repulsión y se encuentra en equilibrio. No tiene una forma definida, se adapta a la forma del recipiente y se comprimen fácilmente, ¿no? Hasta cierto punto, esta es una de las características que va a poseer el estado gaseoso, ¿no? Puesto que no tiene una forma definida en específico. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado hablar de los famosos globos de helio, ¿no? Para los globos de helio, justamente el helio es un gas, ¿no? Que está almacenado dentro de un baloncito. Y esto es justamente la propiedad que dice que se adaptan a la forma del recipiente, ¿no? Porque es gas, va a estar, sea el recipiente que sea donde tú lo coloques, va a estar en esa forma. Y por último tenemos el estado plasmático, que son gases que se encuentran a elevadas temperaturas y sus átomos ionizados, es decir, cargados eléctricamente. Tenemos al Sol, a las estrellas y una explosión atómica. Estos son aquellos que van a poseer justamente el estado plasmático, ¿no? Porque la temperatura hasta cierto punto es incontrolable en ese estado. Ahora pasamos prácticamente a las clases de materia, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a entender, ¿no? Dentro de las clases de materia vamos a tener sustancia y mezcla, son las específicas, ¿no? Dentro de sustancia, que es cuando está formado por un solo tipo de materia, como por ejemplo el azúcar, el alcohol, el agua destilada, el gas properuano, el oxígeno, entre otros. Y dentro de ello vamos a poseer justamente ciertos elementos y ciertos compuestos, o mejor dicho, así se van a definir, ¿no? Y de esta manera vamos a entender que elementos son las sustancias simples que no pueden descomponerse en otras más sencillas. Y están formados por átomos del mismo tipo. Y tenemos a los compuestos, ¿no? que están formados por átomos de diferentes elementos y se pueden descomponer en sustancias más sencillas, pero perdiendo sus propiedades físicas y químicas. Y por otro lado tenemos a la mezcla. Una mezcla es una unión de dos o más sustancias en tal forma que no ocurre una reacción química y cada sustancia mantiene su identidad y propiedades. Dentro de ello vamos a tener a la mezcla homogénea y heterogénea. La mezcla homogénea son mezclas que tienen una apariencia uniforme de composición completa y no se diferencian sus componentes o sustancias. Y una mezcla heterogénea es aquella cuyo aspecto difiere de una parte de ella y está formado por dos o más fases que vendrían a ser componentes que se distinguen a simple vista y contienen cantidades diferentes de los componentes, ¿no? Esas las características que vamos a tener en mezcla homogénea y heterogénea. Ahora pasamos a lo que vendrían a ser los fenómenos de la materia, ¿no? Y dentro de ellos vamos a hablar justamente del fenómeno físico y del fenómeno químico. Dentro del fenómeno físico vamos a entender que es aquel que tiene lugar sin transformación de materia, cuando se observan las sustancias originales. Ejemplo,
Cualquiera de los dos cambios de estado, también patear la pelota, romper una hoja de papel. En todos los casos encontramos que hasta se podría cambiar la forma, como cuando rompemos el papel, pero la sustancia se conserva, seguimos teniendo papel, ¿no? Entonces, eso es el fenómeno físico, ¿no? Por ejemplo, se nos cae una taza de loza o de vidrio, nosotros lo vamos a recoger y va a seguir siendo vidrio, ¿no? Y ahora vamos a hablar del fenómeno químico. En el fenómeno químico tenemos que entender que es aquel que tiene lugar con transformación de materia y cuando se conserva la sustancia original. Es decir, por ejemplo, tenemos cuando quemamos el papel, cuando respiramos y en cualquier reacción química. En todos los gases encontramos que las sustancias originales han cambiado, por supuesto. En estos casos es imposible conservarlos, ¿no? Por ejemplo, bueno, como está bien claro ahí, ¿no? Cuando quemamos el papel, hasta cierto punto el fenómeno físico dentro del papel sería cuando lo cortamos, finalmente sigue siendo papel. En cambio, cuando lo quemamos, ya no va a ser papel nunca más, ¿no? Entonces, ese es justamente el fenómeno químico exacto por el cual se someten todos estos elementos, ¿no? Ahora tenemos acá ejemplos, ¿no? Para poder identificar justamente cuáles son físicos y cuáles son químicos. Ahora, durante el proceso de la fotosíntesis, tenemos que la hoja toma CO2 del aire, también llega el oxígeno tomado por el suelo, por la raíz, ¿no? Y esto vendría a ser un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque no está alterando absolutamente nada, ¿no? Su corporación o su forma química. Ahora tenemos el agua se transforma en hidrógeno y oxígeno. Aquí tenemos que justamente es un fenómeno químico, ¿no? Porque hasta cierto punto, cuando pasa por los estados, ¿no?, de la materia, si lo vamos a tender a someterlo a calor, ¿no?, ya no va a seguir siendo agua, se va a evaporar, ¿no? Va a ser como un aire caliente. Entonces ya está sufriendo justamente un cambio más allá, se está separando el oxígeno del hidrógeno. Y tenemos también el oxígeno que se desprende de la planta y vuelve a la atmósfera. Finalmente ya no va a volver, ¿no? Se fue, se perdió. Y es netamente físico, pues, ¿no? Y así tenemos demás ejemplos, ¿no?, dentro de esta última diapositiva. Muy bien, chicos, el tema ha estado relativamente fácil y está bastante claro, ¿no?, como para que ustedes solamente es cuestión de entender y pensar en ciertos ejemplos. De todas formas, pueden contactarme a mi número de teléfono de tener alguna duda, ¿no? Muy bien, chicos, muchas gracias.